valiente, si eres de los que está pensando en abrir o ya tiene un restaurante y tienes dudas de cómo funciona el SAT y los impuestos, quédate en este video porque te voy a enseñar todo lo que tienes que saber para llevar correctamente tu contabilidad. Actualmente existen diferentes opciones si es que hablamos del servicio en donde se ofrece comida preparada. Puede ser un restaurante tradicional con su local y meseros, de igual manera un restaurante sin meseros donde únicamente es comida para llevar y algo más nuevo como son las dark kitchen. Si bien cada uno se maneja y administra de manera diferente, si hablamos de los impuestos aplica de igual manera para todos. Los negocios de comida es uno de los comercios en donde se requiere una mayor administración, ya que aquí se ven involucrados tanto los insumos como también el manejo del personal. También son conocidos porque aquí se genera un mayor margen de utilidad. Y es aquí donde al SAT se le hace muy atractivo este giro, ya sea por su alto margen de utilidad o bien por la transformación de los alimentos. Aquí se terminan pagando muchos impuestos. Del primer impuesto que vamos a hablar es del IVA, impuesto al valor agregado, que de manera general es de un 16%. Este impuesto aplica no importa si eres restaurante, si tienes meseros o no, o incluso si eres dark kitchen. Realmente el IVA funciona de igual manera para todos los giros y negocios, pero siendo un restaurante hay una característica especial. Y es que aquí, si nos vamos a la base de en lo que consiste un restaurante, es prácticamente la venta de alimentos. Pero cuando tú ya lo ofreces como un producto elaborado, realmente aquí se transforma en un servicio. Lo que tú estás vendiendo no es carne, frutas, verduras, simplemente es un servicio. Y esto es importante porque aquí hay una transformación de impuestos. Todo lo que tú compres que vaya desde carne, fruta, leche, semillas, todo esto será tasa 0%. En el momento en el que con tu proveedor lo compres y le pidas una factura, si tú compras 10,000 pesos de jitomate, él te va a facturar únicamente los 10,000 pesos. Aquí tu proveedor no te aplicará el 10,000 pesos más IVA como normalmente lo conocemos. Este es un beneficio especial porque se entiende que estamos comprando alimentos no procesados ni industrializados. Es algo así como la canasta básica y realmente el SAT le da el beneficio de que a este tipo de productos no se les cobre un impuesto adicional, ya que si los alimentos fueran grabados al 16%, realmente la canasta básica elevaría su precio. La transformación de impuestos de tasa 0 a tasa 16 sucede en el momento en el que tú ya ofreces el servicio por el alimento preparado y listo para su consumo. Esta es la teoría. Ahora veamos un ejemplo con números de cómo funciona la transformación de impuestos. Supongamos que tú tienes una taquería. Para esto tú vas a necesitar de ciertos insumos. Vamos a poner de ejemplo carne, queso y limón. En el momento en el que tú lo compres, esto va a ser tasa 0. Tu proveedor, si bien te va a expedir una factura, simplemente va a venir un desglose. 50 pesos de tu factura total y nada más, sin impuestos agregados. Ahora, en el momento en el que tú decides ya vender una orden de tacos, supongamos en 100 pesos, el precio correcto final tendrían que ser 116. 100 pesos más IVA. Y es aquí donde sucede la transformación, porque se entiende que tú no estás vendiendo carne, queso y limón, sino que ya estás ofreciendo un servicio en tu taquería. Por eso es que se tiene que cobrar este 16%. El por qué se vuelve muy complicado para los restauranteros es que este costo de 16 pesos realmente se lo tienen que cobrar al consumidor final, es decir, a su cliente. Este impuesto, si bien le corresponde pagarlo al cliente o al consumidor final, realmente lo correcto es que tú como restaurantero ya lo tengas considerado en tu precio de venta. No importa si el cliente quiere la factura o no y tampoco importa la forma de pago. Tip para valientes, una práctica incorrecta es que tú como restaurantero en el momento en el que tu cliente te quiera pagar, tú le cobres una comisión adicional por la forma de pago en la que haya elegido o bien que si en caso de que el cliente quiera factura, tú le quieras cobrar en ese momento el 16% adicional. La única forma en la que se puede disminuir el pago del IVA es en el momento en el que tú tengas gastos que también lleven IVA, es decir, que sean tasa 16. Por ejemplo, que en el mes a mes factures gastos que sí lleven IVA. Por ejemplo, desde servilletas, mobiliario y mantelería, la renta de local y servicios como luz e internet. Todos estos gastos que sí incluyen la tasa del 16% te ayudarán a que al final del mes tu impuesto por pagar disminuya. Ahora veamos un ejemplo con números. En el mismo supuesto que teníamos anteriormente, donde tú vendiste una orden de tacos de 116 pesos, donde 16 pesos es el impuesto original por pagar. En el ejemplo anterior teníamos un costo de 50 pesos por la carne, queso y limón que eran tasa 0. Ahora, en este ejemplo vamos a agregar 10 pesos de luz y 10 pesos de renta. Estos últimos dos sí tendrán su tasa del 16%. El cómo se calcula el IVA es una simple resta entre el IVA que tú cobraste, que se conoce más bien como IVA trasladado,
menos el IVA que tú te gastaste, que se conoce como IVA acreditable. En este caso nosotros tendríamos que restar los 16 pesos menos los 3 pesos con 20 centavos. Tendríamos un IVA por pagar de 12.8. Dentro de la práctica, cuando mis clientes me dicen que quieren pagar menos impuestos, es importante identificar qué tipo de impuesto es el que nosotros estamos pagando. Si tú sientes que estás pagando mucho IVA, es porque quizá tu precio de venta o costeo no está bien calculado. El por qué el giro de los restaurantes es uno de los negocios en donde más se pagan impuestos es por la misma naturaleza de la transformación del IVA. Por mucho que tú quieras pagar menos impuestos, esto irá en proporción a tus gastos. Aún y cuando en tu cuenta bancaria llegues a cero, lo más probable es que siendo un restaurante termines pagando una parte del IVA, ya que todos tus ingresos irán a la tasa del 16% y una gran parte de tus costos, que son los insumos de alimentos, van a la tasa cero. Ahora, ¿qué pasa cuando en un mismo establecimiento tenemos dos tipos de venta? Que por ejemplo, en tu taquería también vendieras carne cruda. En este caso, toda la carne que tú vendas lista para la taquería se transforma en un impuesto al 16%. Por el contrario, la carne que tú vendas que no esté lista para su consumo final será tasa cero. Es aquí donde es importante contar con una buena estrategia, un buen control interno y un buen manejo de tu administración. Si bien para el SAT en tu cuenta bancaria es posible que entren 100,000 pesos de tu mismo negocio, fiscalmente no será lo mismo que entren 100,000 pesos solo de la taquería a que, por ejemplo, sean 80 de taquería y 20,000 de venta de carne. El IVA no va a cambiar a menos que tengas una forma diferente de venta. El 16% aplica tanto si tienes restaurante, con o sin meseros, con o sin local, o incluso si eres una dark kitchen. Si quieres aprender cómo funciona el IVA más a detalle y con otros ejemplos, aquí te dejo este video. Ahora veamos el segundo impuesto, que aquí aplica el ISR. El ISR es un impuesto sobre nuestra utilidad o sobre nuestras ganancias. Y aquí sí, nosotros tenemos que elegir el que mejor nos convenga o bien el que nos corresponde. Elegir el régimen correcto para nosotros dependerá mucho de cómo llevemos día a día nuestra operación dentro del restaurante. Para declarar tus ingresos como restaurante tendremos tres opciones. La primera, mejor conocida como RESICO, régimen simplificado de confianza. La segunda, el régimen de actividad empresarial. Y la tercera, que tiene características más específicas, es el régimen de plataformas digitales. Para identificar el régimen que mejor te conviene o bien el que te corresponde, te voy a explicar características de cada uno de ellos. Para comenzar con RESICO. Aquí de manera general podemos ver que es un régimen en donde tiene un límite de ingresos de 3.5 millones de pesos al año. Este importe es únicamente sobre el subtotal, es decir, aquí no se va a considerar el 16% de IVA que vimos anteriormente. Supongamos que si la orden de tacos cuesta 116, como lo vimos en el primer ejemplo, el cálculo de ISR únicamente se hará sobre los 100 pesos. RESICO tiene una característica especial donde aquí únicamente tú tendrás que pagar del 1 al 2.5% sobre tus ingresos sin derecho a aplicar ningún gasto. Si tú vendes, por ejemplo, 100,000 pesos de tu taquería, aquí tú tendrás que pagar el 2%. En RESICO el cálculo se hace con base a esta tabla. Una gran ventaja que tiene este régimen es que si, por ejemplo, tienes proveedores que no te entregan factura o bien tienes un margen alto de ganancia, este no se va a tomar en cuenta, porque el cálculo es únicamente sobre los 100,000 pesos que ingresaron. Una desventaja de este régimen es que, como ya lo vimos, tiene un límite de ingresos. Si tu negocio está en crecimiento, si ya tienes diferentes sucursales, puede que termines estando topado. De igual manera, tendrás restricciones respecto a otros ingresos, porque aquí únicamente son compatibles ingresos por tu restaurante, sueldos e intereses. Si tú deseas ampliar tu modelo de negocio y entrar en plataformas digitales como Uber Eats, Rappi, Didi, estos ingresos no son compatibles con RESICO. Nota importante, si tú te encuentras en este supuesto, más adelante explicaré qué sucede en este caso y qué efectos fiscales tiene. Si quieres conocer más acerca de RESICO y sus beneficios, aquí te dejo este video. Ahora veamos el segundo régimen, el de actividad empresarial. Este régimen ha existido toda la vida. Es un régimen bastante neutral. Dentro de sus características podemos encontrar que no hay un límite de ingresos y tampoco restricción respecto a sus actividades. Aquí el cálculo de impuestos se hace con base a las utilidades. Funciona muy bien para aquellos negocios que tengan un margen de ganancia pequeño o bien que constantemente estén reinvirtiendo sus ganancias. El porcentaje de impuestos va del 1.92 al 35% sobre las utilidades. Aquí sí es muy importante que lleves un control preciso con tus proveedores y que cada uno de tus gastos los puedas justificar. De lo contrario, el margen de utilidad se elevará y terminarás pagando más impuestos. Para disminuir tu utilidad y por lo tanto pagar menos impuestos, aquí sí puedes facturar y hacer deducibles todos los gastos,
tanto gastos generales como deducciones personales. Aquí tú puedes facturar gastos que van desde la carne, mobiliario y el internet, hasta gastos como colegiaturas, doctores y gastos funerarios. Si recordamos el primer ejercicio donde tenemos una venta de tacos de 100 pesos masiva, aquí el cálculo de impuestos se hará de los 100 pesos menos costos y gastos, es decir, menos los 50 pesos de insumos, de carne, queso y limón, menos los 20 pesos que tuvimos de renta y luz. Tendremos una utilidad de 30 pesos y es aquí de donde tú tendrás que pagar el impuesto correspondiente. El último régimen que vamos a analizar es el más estricto, es el régimen de plataformas digitales. Realmente es una gran opción para los restauranteros porque pueden ampliar la fuente de ingresos que ellos tienen, no solo vendiendo dentro de su local, establecimiento con sus clientes, sino a través de plataformas como Uber, Rappi, Didi. Hasta hace unos años el uso de estas plataformas no era tan común, pero actualmente su uso y aplicación representa un porcentaje importante de los ingresos para los restauranteros. Aquí de igual manera se pagará un impuesto que va del 1.92 al 35% de manera anual, pero tiene la condición de que las plataformas en donde tú vendas te aplicarán una retención de impuestos del 1% de ISR y del 8% de IVA a todos los restauranteros por la venta de sus servicios en este sistema. Estas retenciones se toman a cuenta del impuesto final, es decir, del 1.92 al 35% de ISR y del 16% de IVA. Este régimen funciona únicamente cuando tienes ingresos por venta de plataformas digitales. Si tú además de utilizar Uber, Rappi, Didi, tienes tu restaurante tradicional, aquí tú deberás agregar el régimen de actividad empresarial. Por lo tanto, estarías sujeto a hacer una actualización de actividades y tener estos dos regímenes fiscales. Nota importante, el régimen de plataformas digitales no es compatible con el régimen simplificado de confianza. Si quieres saber más cómo funciona el régimen de plataformas digitales y sus retenciones, aquí te dejo este video. Identifica cuál es el régimen que mejor te conviene o bien cuál es el que te corresponde. Te recomiendo que la toma de esta decisión siempre lo hagas acompañado de un contador o bien especialista en impuestos, para que puedan crear la mejor estrategia para tu restaurante. Adicional a los impuestos federales, que como ya vimos son ISR e IVA, también existen impuestos estatales, que en este caso es el impuesto sobre nóminas. Vale la pena mencionarlo ya que la gran mayoría de los restaurantes hoy por hoy tienen personal a su cargo. Este impuesto, como su nombre lo dice, es un impuesto sobre las nóminas, es decir, sobre los sueldos que tú estás pagando de los trabajadores que tienes dentro de tu restaurante. Es un impuesto que va de entre el 2 y el 5%. Tanto las reglas como la tasa del impuesto dependerá del estado de la república en el que te encuentres. No es lo mismo el impuesto de Querétaro que el de Guanajuato. Y tampoco será el mismo cuando tú tienes únicamente restaurantes en la ciudad de Querétaro que aquellos que tienen sucursales en diferentes estados de la república. Aquí tú tienes que hacer un alta patronal y un alta del impuesto sobre nóminas para cada estado en donde te encuentres ubicado. Realmente el negocio y administración de los restaurantes es muy amplio. Es una excelente opción y tiene diferentes modelos de negocio. Si tienes dudas de cómo llevar el correcto manejo de tu contabilidad, pago de impuestos y la estrategia, déjame ayudarte en una asesoría 1 a 1. Si quieres saber más tips de impuestos y contabilidad, suscríbete sin miedo al SAT.